como hizo David delante de Dios, yo danzaré y me gozaré delante de mi rey. Como hizo Miriam con el tamborín, yo aplaudiré. Shalom para todos los hermanos que a esta hora nos están siguiendo en esta transmisión de Justin TV. Reciban un saludo cordial de todos los que hacemos la Keilah Emet Nefesh en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, para todo el Ministerio Internacional de Unidad de las Dos Varas. Estamos llegando ya con nuestra transmisión hasta países muy lejanos, Japón, la India, la China. Estamos al norte de Europa, en Suecia. Estamos llegando a toda Latinoamérica, y eso es algo que pues nos motiva cada día a tratar de llevar el mensaje con prontitud para todos los hermanos que nos están siguiendo, nuestros hermanos de la oveja perdida de la casa de Israel, que aún se mantienen en el movimiento cristiano. A ellos también le damos un cordial saludo, a nuestro hermano César Garavito en Guatemala, a nuestro hermano Marcelo Espinosa, que nos está siguiendo en su transmisión desde pues 26 kilómetros de acá de Guayaquil, reunido con su familia. Le enviamos un saludo muy afectuoso a nuestros hermanos en Quito, en Santo Domingo, al hermano Raúl que nos escucha en Quevedo, a nuestra hermana Isabel que nos escucha en la ciudad de Machala. Y también saludamos y pues estamos felices por la visita hoy de nuestro hermano Olmer. El hermano pues está radicado en una ciudad contigua, Guayaquil. Nos separa solamente un puente. Para los hermanos que no conocen Ecuador, que no conocen acá la ciudad de Guayaquil, la ciudad de Durán está separado de Guayaquil solamente por un puente. Nuestro hermano Olmer, pues que siempre se ha congregado con nosotros durante un tiempo desde que estamos en la senda, pues hoy nos visita. Él también ya hace su labor, él ya lleva los mensajes a través de discos, a través de escritos, aquellos que quieran escuchar el mensaje del Eterno, y hoy nos está honrando con su visita. Precisamente el hermano vino porque pues se preocupó por el tema del estudio que habíamos presentado sobre la pronunciación del Eterno. Mira, y eso es algo muy hermoso, muy bonito, que al igual que otras hermanas, la hermana Lupita en Estados Unidos y otros hermanos en España, en Costa Rica, que se habían estado preocupando por el tema de la pronunciación, que por cierto es algo pues muy apresurado de parte nuestra, cuando pues lo dimos a conocer, y pues yo en lo personal hasta intenté pronunciarlo de la manera como habíamos visto en ese estudio, pero entendemos que el mismo Ruach HaKodesh, el mismo Espíritu del Eterno, pues nos irá mostrando la pronunciación exacta de su nombre, porque eso implica salvación. Pero hermanos, lo importante es que nos alegra la presencia del hermano Olmer, como les decía, que pronto seguramente lo vamos a tener entre nosotros, él también pues llevando sus temas, su mensaje, porque pues el hermano está muy comprometido con la enseñanza. También él es una persona que quiere llevar el mensaje. Tenemos también hoy ya con nosotros dos jóvenes que nos alegra también que nos acompañen acá en la Keilah, pues porque no es común, no es algo que se ve siempre, que los jóvenes buscan del Eterno, que ellos cumplen con lo que decía Salomón en el libro de Proverbios: busca a Yahweh en tu juventud mientras puedas ser hallado. Ellos pues motivados por el ruido están aquí ya acompañándonos. Bueno, un saludo y bendiciones para todos los hermanos que nos siguen a través de este canal de Justin TV, el Ministerio Internacional de la Unidad de las Dos Varas. Les recuerdo nuestro sitio web, donde ustedes podrán encontrar las predicaciones, las enseñanzas todas escritas, los instrumentos bíblicos, para que usted pueda hacer una buena investigación. www.latorosalva.yindo.com. Ahora sí,
Vamos a entrar al tema de hoy, que seguimos con las cartas de Shaul, o las mal llamadas cartas de Pablo. Para el día de hoy tenemos un tema que ha sido muy crucial, que seguramente va a levantar mucha polémica, va a ser motivo de foros, de debates, y es el tema de la circuncisión. Había visto en el muro de nuestra página de la Unidad de las Varas, de Facebook, que se dio una discusión por el tema de Pablo, de 1 Corintios 7, 18, donde dice que el que fue llamado incircunciso, que se quede incircunciso. Y eso es lo que vamos a aclarar el día de hoy. Por eso el tema de hoy lo hemos titulado, fue llamado incircunciso, quédese incircunciso. Y abrimos una pregunta, ¿este beso anula el mandamiento? Bueno, eso es lo importante que vamos a entender. Hay capacidad, hay poder, hay autoridad de parte de Shaul para anular un mandamiento. Pues no. De parte de Shaul el hebreo no. Pero la doctrina cristiana, la teoría cristiana, que muchos mesiánicos la asumen hoy como verdadera, y por liviandad, por facilidad, por comodidad, la aceptan. Una mentira aparente la aceptan como una verdad. El día de hoy, el tema de que con ese verso es suficiente para transgredir un mandamiento de Torah, como es el mandamiento de la Brit Milá. Entonces vamos a buscar el entendimiento de esto del día de hoy, y para que yo les invito a que abran su Biblia. Yo voy a leer de la Reina Valera este pasuk, o este verso, como se dice en español. 1 Corintios 7, 18 dice así: alguno ya era circunciso cuando fue llamado, entonces no debe tratar de mover las marcas de la circuncisión. Alguno era incircunciso cuando fue llamado, no debe someterse a la Brit Milá, no debe someterse a la circuncisión. Entonces fíjense que por el mal entendimiento de este pasuk, de este verso, se ha trastornado la verdad, se ha formado una doctrina. La teoría cristiana con esto dice que no hay necesidad de practicar la circuncisión, la Brit Milá. Y como les decía, hay muchos mesiánicos que yo los he escuchado y los he leído, que dicen que ya no hay necesidad, por lo que dice Pablo, de practicar ese mandamiento. Pero veamos si eso es verdad. Veamos tan solo si Pablo tenía esa intención cuando escribió esta carta a la congregación israelita mesiánica en Corinto. Entonces, para eso, primero quiero que vayamos al versículo número 20 de esta misma carta de 1 Corintios 7. Entonces, 1 Corintios 7 leamos. Dice: cada uno quédese en el llamamiento en que fue llamado. Entonces, si nosotros usamos el estilo interpretativo de la teoría cristiana, que algunos mesiánicos la aceptan, si usamos ese método interpretativo, y fíjese que lo digo irónicamente, porque yo en particular no creo que las escrituras son para interpretarlas, sino para entenderlas. Pero resulta que hay un método interpretativo del movimiento cristiano, y si nosotros utilizamos ese método, entonces, según lo que dice este versículo, mal entendido, cada uno quédese en el llamamiento que fue llamado. Entonces bien podríamos decir que los adúlteros pueden quedarse adúlteros, pues, porque así fueron llamados. Que los fornicarios pueden quedarse fornicarios porque ellos fueron llamados fornicarios. Que el que roba puede seguir robando porque él fue llamado. Así, de esa manera. Porque eso es lo que ocurre, que usan métodos interpretativos según la conveniencia, según lo que necesiten enseñar para confundir a los demás. Entonces bien podría, por ejemplo, una persona seguir comiendo cerdo, porque fue llamado. Cuando fue llamado, una persona que comía cerdo, que transgredía el mandamiento de Levítico 11, de la comida kadosh, de la comida pura.
comiendo comida impura fue llamado. Entonces, si usamos el método interpretativo cristiano, esa persona puede seguir comiendo cerdo, comida inmunda, comida impura. Pero esto no es verdad. Entonces, tenemos que buscar un equilibrio, tenemos que buscar contextos, tenemos que buscar argumentos, tenemos que volvernos investigadores y no quedarnos con lo primero que nos dicen y no quedarnos con las mentiras mal traducidas, sino que tenemos que llegar al fondo de los temas para poder agradar al Eterno y cumplir con todo lo que debemos cumplir, porque la Torá no es gravosa, como dice Yohanan o Juan en el libro de Primera de Juan. Entonces, empecemos leyendo 1 Corintios 7, 17. Vayamos a 1 Corintios 7, 17 y entendamos que dice: solo que cada persona viva la vida que el Adón le ha asignado. Aquí ya viene entendimiento en lo que está diciendo Shaul. Vamos a analizar lo que dice Shaul, el hebreo, que no era transgresor de Torá, que era cumplidor de Torá y que enseñaba Torá. Porque si llevamos nuestro entendimiento a la búsqueda de lo que dice Pablo el griego, entonces ahí sí vamos a creer que él quita los mandamientos, que él quita la Torá. Entonces le repito, 1 Corintios 7, 17. Solo que cada persona viva la vida que el Adón le ha asignado. Y que la viva en la condición que estaba cuando fue llamado por Yahweh. Que viva la vida como la llevaba antes y después de ser llamado. ¿A qué se refiere? Dice, esta es la regla que yo impongo en las congregaciones, dice Shaul. Hay que entender que él no está diciendo que es mandamiento. Él dice, esta es una regla para las congregaciones. Más adelante, nosotros vamos a entender a qué se refiere, porque hay mucho que investigar todavía. Pero tenemos en cuenta que él dice que es una regla que él pone para las congregaciones. Las pone él, no es mandamiento, no está en la Torá. Entonces dice, esta es la regla que impongo en todas las congregaciones, verso 18. Alguno ya era circunciso cuando fue llamado, entonces no se debe tratar de remover las marcas de la circuncisión. Cuando era dice, alguno era incircunciso cuando fue llamado, no debe someterse a la virginidad. Ser circunciso nada significa, y ser incircunciso nada significa. Lo que importa es guardar los mandamientos de Yahweh. Ahora, fíjese en este versículo 19. Dice que la circuncisión y la incircuncisión no es nada. Que lo que verdaderamente sirve es cumplir los mandamientos. Pero me pregunto yo, los mandamientos cercenados, los mandamientos mutilados, los mandamientos separados, o toda la Torá, todos los mandamientos que dio Yahweh, que dio el Eterno. Pues por supuesto que él va a enseñar a que se cumplan todos los mandamientos, porque él sí sabía que Yeshua HaMashiach había dicho en el libro de Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 19, que cualquiera que quebrante un mandamiento, por muy pequeño que sea, y que le enseñe eso a los hombres, iba a ser llamado pequeño en el reino de los cielos. Y Saúl no quería ser llamado pequeño en el reino de los cielos, porque su nombre, Saúl, significa deseable. Y él dice que terminó la buena carrera, que peleó la buena batalla, y que él imitaba a Yeshua, que él se comportó como Yeshua. Y si se comportó como Yeshua, pues él no transgredió mandamientos, ni enseñó a transgredir mandamientos. ¿Sí ves? Entonces, vamos aclarando que aquí dice la circuncisión y la incircuncisión no es nada, sino que hay que guardar todos los mandamientos. Ahora, ¿por qué lo dice? Lo dice porque en el libro de Hechos de los Apóstoles, Shaul se presenta ante el concilio
Y era sabido que los judíos de la secta de los fariseos perseguían a la comunidad mesiánica nazarena de aquella época, estamos hablando de 2000 años antes, y los obligaban a circuncidarse, los obligaban a circuncidarse. Entonces Shaul les dice que la circuncisión y la incircuncisión no es nada, sino que hay que guardar todos los mandamientos de Torah, cosa que no hacían los fariseos, cosa que no hacían los judíos. Entonces, si seguían a un judío en el propósito de solo circuncidarlos, porque lo hacían más por mortificarlo que por conducirlos a un camino verdadero, entonces Saúl les dice, eso no es nada, lo que verdaderamente sirve es cumplir la Torah, pero la Torah verdadera. Entonces no es que se está oponiendo al mandamiento de la circuncisión, lo que dice que no tiene necesidad por un tiempo de circuncidarse, porque la palabra que utilizan para decir alguno, cuando dice si alguno fue llamado incircunciso, la palabra alguno, que es la palabra tis, es una palabra griega, esa palabra su significado es un lapso de tiempo. No vamos a ahondar ahora porque se nos va a ampliar mucho la enseñanza. En otra ocasión vamos a analizar las palabras utilizadas. Hoy vamos a entenderlo con los mismos contextos que nos da la Escritura. Entonces, bueno, vamos a continuar con la lectura. Ahora vamos al versículo 20. Ya vimos que Shaul en el 19 dice que ni la circuncisión ni la incircuncisión es nada, sino el cumplir con los mandamientos. Verso 20. Cada persona debe permanecer en la condición que estaba cuando fue llamado. Permanezcan en esa condición. Pero permanecer no es perpetuarse, no es para siempre. Y Shaul sabía que él no podía enseñar a no circuncidarse, porque si él estuviera en contra de la circuncisión, estaría renegando de su propia circuncisión, porque él era circuncidado al octavo día, como dice en el libro de Filipenses. Y como dicen en el libro de Hechos de los Apóstoles, él mismo con sus propias manos circuncidó a Timoteo. Si él estaba en contra de la circuncisión, si la circuncisión ya no era necesaria, ¿por qué se contradijo él mismo circuncidando a Timoteo? Si ya no era necesaria. Entonces sería incoherente pensar que él está en contra de la circuncisión. Pero lo vamos a entender y lo vamos a probar, porque no es solo que yo lo diga, sino es que la Escritura lo muestre. Entonces vayamos ahora al libro de aquí mismo, a esta carta de los Corintios, pero para encontrar el argumento que nos va a llevar, para encontrar el argumento que nos va a llevar al entendimiento pleno, vamos a leer desde el primer capítulo de Corintios. Vamos a comprender lo que realmente dijo. Primera de Corintios al capítulo 1. Vamos a leer cuando empieza a escribir Shaul esta misiva, o este sefer, esta carta. Primera de Corintios 1:10 dice: sin embargo, hermanos, los llamo en el nombre de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, a que se pongan de acuerdo en qué decir. Entendamos, por favor, hermanos, que esto es crucial, lo que dice aquí en el libro, en la carta a los Corintios, en el capítulo 1, a partir del verso 10. Repito: sin embargo, hermanos, les dice Shaul a la congregación, los llamo en el nombre de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, a que se pongan de acuerdo en qué decir, y no se dejen dividir en facciones. Eso es lo que estaba ocurriendo. Se estaba dividiendo la congregación, porque unos seguían una doctrina y otros seguían otra doctrina, porque unos decían ser seguidores de uno y otros seguidores de otro, porque muchos, sobre todo los que eran de línea, que casi todos eran judíos, los que eran de línea dura, farisaica,
ellos perturbaban a los creyentes para que se circunciden. Y había gran división, habían contiendas, habían discusiones, y aquí lo dice, no me lo estoy inventando yo. Repito, sin embargo, hermanos, los llamo en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach a que se pongan de acuerdo en qué decir y no se dejen dividir en facciones, sino que sean restaurados a tener una mente y un propósito común. Porque algunos del grupo de Chloe me han informado, hermanos, que entre ustedes existen contiendas. Verso 12. Digo esto porque algunos dicen, yo soy de Saúl, otros dicen, yo soy de Apolos, y otros dicen que son de Kefa. Recordemos que la línea de Kefa era una línea muy dura. Recordemos cuando en el libro de Gálatas, Saúl lo increpa, lo reprende a Kefa, porque dice que su comportamiento deja mucho que desear, porque tiene un comportamiento de línea judía dura, de línea judía farisaica. Recordemos eso. Entonces unos dicen que son de Kefa, de esa línea. Entonces eso hay que entenderlo. Eso era lo que estaba pasando en Corinto. Y por eso él dice, como fueron llamados, quédense, hasta que sea el Adón el que circuncide el corazón de cada uno y puedan cumplir la Torá completa. No a medias, no hacerse nada. Saúl no quita verso ni pone verso, y ya van a entender que él no hace eso, jamás lo haría. Entonces dice, en el versículo número 11 de 1 Corintios 1, porque algunos del grupo de Chloe me han informado, hermanos, que hay contienda entre ustedes. Verso 12, digo esto porque algunos dicen, yo soy de Saúl, otros yo soy de Apolo, y otros yo soy de Kefa. Mientras aún otros dicen, yo sigo a Mashiach. Verso 13, ¿ha sido Mashiach cortado en pedazos? Pregunta Saúl. ¿Acaso Yeshua HaMashiach, el Mesías, el Salvador, ha sido cortado en pedazos? ¿Fue Saúl el que fue entregado a morir en estaca de ejecución por ustedes? Les está preguntando. ¿Fueron sumergidos en el nombre de Saúl? Le doy gracias a Yahweh que a nadie sumergí, o sea, a nadie bauticé, quiere decir. Está diciendo, ¿acaso fui yo el que murió en el madero? ¿Acaso en mi nombre ustedes se bautizan? No, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Entonces no debe haber contienda, debe haber un solo sentir, debe haber un solo propósito, es una sola Torá y está unificada y es un solo grupo de mandamientos, no está cercenado, y la Brit Milá es parte de los mandamientos. Eso es lo que está diciendo Saúl, que por un tiempo quédense como está, como fueron llamados, que no se dejen convencer ni que se dejen perturbar, porque los que los incitan a circuncidarse, lo único que hacen y lo único que quieren es cortar la carne, es mutilarlo, nada más, pero no le enseñan nada porque aún tienen costumbres de hombres, de leyes humanas, y por eso dividen. Porque si tuviesen en el corazón sinceridad, si estuviesen siguiendo verdaderamente a Yeshua HaMashiach, no hubiera disensión, no hubiera separación, no hubiera contienda. Eso es sencillo. En el capítulo número 14, dice, le doy gracias a Yahweh que yo no sumergí a ninguno, o sea, él no bautizó a ninguno, dice. A ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo. De otra forma, alguien pudiera decir que fue sumergido en mi nombre. Ok, hasta ahí vamos a leer, y creo que es suficiente para entender lo que estaba pasando. Había contienda, había disensiones, habían quienes imponían una cosa y habían quienes imponían otra cosa. Entonces, ¿qué les aconseja en el capítulo 7 de más adelante de la misma carta que está escribiendo a los Corintios? Quédese en el estado por un tiempo en el que fue llamado. No se circuncide, no le dé gusto a ellos, no, porque la circuncisión y la incircuncisión nada es. Lo que sirve es guardar la Torá, los mandamientos completos. Más adelante vamos a entender si en verdad él quita mandamientos. Porque decir que no se circuncide es quitar mandamientos. Porque el mandamiento de la Brit Milá es un mandamiento de Torá. Ahora bien, ahora regresamos
regresemos al capítulo 7 de Corinto. Ya nos dimos cuenta que es lo que empieza escribiendo y por qué escribe a la congregación en Corinto. Ya vimos que es porque hay pelea, desorden, y él trata de ordenar las cosas con consejos, no con mandamientos. Y ya lo vamos a entender porque él mismo lo dice. Él no está dando mandamiento, lo vamos a entender. 1 Corintios 7:12, mire lo que dice. 1 Corintios 7:12. Al resto les digo yo, dice, al resto les digo yo, no el Adón. Ojo, esto es importante, esto se los digo yo, esto no se los dice el Adón, es decir, no es mandamiento. ¿Sí? 1 Corintios 7:12, esto se los digo yo, no el Adón. Si un hermano tiene una mujer que no es creyente y está satisfecha en seguir viviendo con él, no debe abandonarla. Eso se lo digo yo, no el Adón. Comienza a dar consejos, comienza a dar enseñanza, no mandamiento. Importantísimo saber esto. Ahora regresemos al verso 6 de este mismo capítulo, que es el tema central de nuestra investigación. Estamos en 1 Corintios 7, ya leímos el verso 12, ahora leamos el verso 6. Retrocedamos al verso 6 y vemos que dice: esto digo como sugerencia. Importantísimo este versículo 6. Esto lo digo como sugerencia, no como mandamiento. Esto sería basta para entender que él no quita ni pone mandamiento, no tiene autoridad para eso, nadie lo tiene, ningún hombre sobre la tierra. Por muy Sholiat, por muy apóstol, por muy escogido que sea, un ser humano no puede quitar lo que Yahweh estableció. No tiene autoridad ni tiene poder para eso. Y él es claro en decir, yo lo digo a manera de sugerencia y no de mandamiento. Es claro. ¿Y sabe por qué él dice y aclara esto? Yo no estoy dando mandamiento porque él tiene temor de la Torá. ¿Y sabe de quién tiene temor? Leamos en Deuteronomio 4:2. Apartémonos un momento y luego regresamos. Vamos a Deuteronomio 4:2. Desde el verso 1. Deuteronomio 4, desde el verso 1. Miren lo que dice. Ahora Israel, escucha las leyes y estatutos que yo te estoy enseñando, para que los sigas y para que vivan. Entonces entrarán y tomarán posesión de la tierra que Yahweh su Elohim le dio a sus padres. Verso 2. Para obedecer los mitzvot que Yahweh tu Elohim te está dando. No añadirán a lo que yo les estoy diciendo, ni de ello quitarán. No le añadan ni le quiten, sino que cumplan con la Torá. ¿Para qué? Que es importante saber por qué. Para que vivan y para que tomen la heredad. Esto lo sabía Shaul, era un experto de la Torá. Nosotros no sabemos nada con relación a lo que entendía Shaul de la Torá. Se sabía letra por letra la Torá, lo que usted no sabía, él sí lo sabe, él lo sabía. Entonces él sabía que existía este mandamiento que impide quitar o poner el Torá. Entonces por eso él dice, en el versículo 6 que leímos de 1 Corintios 7, yo no digo mandamientos, yo digo sugerencias. ¿Sí? Ahora si vamos a Deuteronomio 12, al verso 32, miremos lo que también sabía Shaul. Deuteronomio 12:32 dice: todo lo que les estoy ordenando, ustedes tendrán cuidado en hacer. No añadan a ello ni sustraigan nada de ello. Toda la Torá hay que cumplirla, toda la Torá, no una parte, no lo que me agrade a mí, no lo que yo crea necesario, no lo que me parezca suave a mí. No, toda la Torá. Y no se le puede ni quitar, ni se le puede añadir. Eso lo enseñó Yeshua. No se le puede quitar, ni añadir. Entonces, ¿qué ocurre? Que Shaul sí lo sabía. Y por eso él dice, yo no estoy dando mandamientos, yo estoy dando sugerencias. ¿Sí? Por ahí hay muchos pastores
pastores, todos los cristianos y algunos mesiánicos que quieren imitar o quieren ser seguidores de Pablo el griego, no deberían de llamarse mesiánicos, sino paulistas, porque Pablo el griego enseña que no hay que circuncidarse, que no hay que comer comida kadosh, comida pura, sino que hay que ser inmundo, y muchas cosas que transgrede Torah enseña Pablo el griego. Entonces deberían de formar una agrupación que se llame paulista, no mesiánico, porque un mesiánico no puede transgredir lo que el Mesías enseñó. Entonces ahora sí vayamos al libro de Primera de Corintios, regresemos a Primera de Corintios, que es lo que estamos analizando. Primera de Corintios 6, en el versículo 12 de Primera de Corintios 6, dice lo siguiente: ustedes dicen, para mí todo es permitido. Y eso es lo que dice la iglesia cristiana. Y me da mucha tristeza que muchos mesiánicos también lo asumen. Ustedes dicen, todo es permitido. Quizá, dice Shaul, pero no todo es de provecho. Para mí todo es permitido. Quizá, dice Shaul. En lo que a mí se refiere, no me voy a dejar dominar de nada. En otras versiones dice, no voy a dejar que nada me controle. Es decir, él no va a dejar que ninguna corriente ideológica o doctrinal o teoría lo desvíe de la verdad. Nada. Así que él nos está enseñando a no circuncidarse. Eso es falso. Ahora, fíjense que en el libro de Génesis, antes de pasar al libro de Génesis, leamos el verso 20 de este capítulo 6 de 1 de Corintios, en el que estamos. Estamos en el capítulo 6, leímos el verso 12, ahora leemos el verso 20, dice: pues fueron comprados por precio, por lo tanto usen sus cuerpos para glorificar a Yahweh. Aquí viene enseñando que un creyente no puede participar del adulterio y la fornicación, porque con el cuerpo se glorifica a Yahweh. Entonces dice aquí en este verso 20 de 1 Corintios 6, pues fueron comprados por precio, por lo tanto usen sus cuerpos para glorificar a Yahweh. Ahora yo quiero recordar de qué manera glorificó Abraham a Yahweh. Yo me pregunto, ¿será que Abraham glorificó a Yahweh en su cuerpo? Sí lo glorificó, y ya vamos a ver de qué manera. Vayamos a Génesis 17, en el versículo 9, Génesis o Bereshit, como realmente se llama este libro, Bereshit 17:9, o Génesis 17:9, en los que tengan Reina Valera, dice: Elohim dijo a Abraham. En la Reina Valera dice, Dios dijo a Abraham. Ok, lo correcto es Elohim dijo a Abraham: en cuanto a ti, tú guardarás mi pacto, le dice Yahweh a Abraham. Tú guardarás mi pacto completamente, pongan atención. Tú guardarás mi pacto completamente, tú y tu descendencia después de ti, de generación por generación. Hay que guardar el pacto completamente, la descendencia de Abraham, de generación a generación. Aquí no dice hasta que llegue Shaul, o hasta que aparezcan los escritos torcidos de Pablo el griego, no. Aquí dice de generación por generación, y eso es eterno, de generación a generación, hasta que se acaben las generaciones, eso es eterno. Verso 10: aquí está mi pacto, el cual guardarás entre yo y tu semilla después de ti, o tu simiente, o tu descendencia después de ti, por sus generaciones, es decir, para siempre. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Verso 11: será circuncidado en la carne de tu prepucio. Este será la señal entre el pacto, entre tú y yo,
Verso 12. Generación por generación, todo varón entre ustedes que sea de 8 días de nacido será circuncidado, incluyendo a los esclavos nacidos entre ustedes que vivan en tu casa, y a aquellos comprados, y al extranjero que no descienda de ti. No se salva nadie, todos. Verso 13, porque por ahí hay uno que dice, pero es que no soy israelita, yo soy un extranjero que quiero entrar al camino y no necesito circuncidarme. No, acá dice a todos, al esclavo, al comprado, al libre, al extranjero que viva contigo. Todos. Verso 13. El esclavo nacido en tu casa, la persona comprada con tu dinero, serán circuncidados. Así mi pacto estará en tu carne, como pacto perpetuo. No dice hasta que llegue Shaul, o hasta que llegue Pablo el griego a enseñar otra cosa, a torcer, a cambiar, o hasta que los pastores cristianos y muchos mesiánicos digan lo contrario. No dice eso. No, aquí dice para siempre, perpetuo, hasta que Yahweh, Él decida que se acaba. Y vamos a entender que en el milenio no se acaba todavía, ya lo vamos a ver. En el versículo 14 dice, cualquier varón, y escuche bien y grábese este verso en su corazón, en su mente. Verso 14 de Génesis 17 o de Bereshit 17. Cualquier varón incircunciso que no permita que lo circunciden en la carne de su prepucio en el 8º día, esa persona será totalmente destruida de su familia, porque él ha roto mi pacto. Ahora vayamos al versículo 24, a ver pues si Abraham le obedeció a Yahweh y lo glorificó con su cuerpo. Verso 24. Abraham era de 99 años de edad cuando él fue circuncidado en la carne de su prepucio. Él puso su carne, él glorificó a Yahweh con su carne. Verso 25. Ismael su hijo era de edad de 13 años cuando fue circuncidado en la carne de su prepucio. Abraham e Ismael su hijo fueron circuncidados en el mismo día. Todos los hombres de su casa, ambos esclavos nacidos en su casa, aquellos que fueron comprados por dinero o el extranjero, fueron circuncidados con él. Entonces, hermanos, según la teoría cristiana, esto no existe, esto nunca existió, pues. Y no solo la teoría cristiana, sino de algunos mesiánicos. Esto no sirve para nada. Es decir, deberíamos arrancar de la escritura estas hojas, porque no sirven para nada. Son solamente historias que no tienen ningún valor delante de ellos. Claro, yo de mi escritura no los voy a arrancar, porque a mí me queda claro de que esto es un pacto perpetuo para las generaciones. Pero los que dicen que esto no va, que ya se acabó la circuncisión, que solo basta la circuncisión de corazón, que piensan que eso es algo exclusivo del Nuevo Testamento, del mal llamado Nuevo Testamento, pues sepan que no. Porque Moshe, en el libro de Devarim, o Deuteronomio, ya habla pues de la circuncisión del corazón. Él ya dice que necesita ser circuncidado de corazón para poder practicar la Torah. Entonces la circuncisión del corazón no es otra cosa que la práctica de la Torah. Ahora, así como pensarán que lo escrito en Bereshit, en Génesis, no sirve para nada, que lo que mandó Yahweh con promesa a Abraham, el pacto de la circuncisión para poder heredar, porque si no hay heredad, se destruye el que no es circuncidado, no hay heredad, no tiene nada, hay destrucción para ese ser. Así como se lo dijo a Abraham, seguramente, conociendo Yahweh, de que iban a venir apóstatas de la Torá, de su palabra, entonces también lo profetizó por boca de Ezequiel, o Ezequiel como se lo conoce. Entonces vayamos al libro de Ezequiel, o Ezequiel, en el capítulo 44, y leamos a partir del verso 5. Ezequiel 44:5 dice, Yahweh me dijo a mí, ser humano, presta atención
mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que te diré acerca de las regulaciones de la casa de Yahweh. Le está aclarando las regulaciones acerca de la casa de Yahweh y acerca de su Torah, acerca de los mandamientos. Presta atención de quién puede entrar a la casa y quién va a ser excluido de entrar a mi lugar Kadosh. ¿Sí? Si hace acepción de persona, acuérdense de esa enseñanza que hicimos. Yahweh sí hace acepción de persona. Para castigar no hace acepción de persona, castiga al que se portó mal. Ya eso ya lo hemos enseñado, ya lo entendemos en la enseñanza correspondiente a eso. Entonces dice aquí, en el versículo 5, presta atención de quién puede entrar a la casa y quién tiene que ser excluido de mi lugar Kadosh. Verso 6, dirás a los rebeldes de la casa de Israel, que esto es lo que Yahweh Elohim dice: casa de Israel, basta de tus prácticas asquerosas. Tú trajiste extranjeros incircuncisos de ambos, de corazón y de carne. Aquí está, aquí no se salva. Aquí unos dicen, no, que solo basta la circuncisión del corazón y no de la carne. Bueno, acá dice que de ambos, de corazón y de carne. Ahora, busquen otra salvedad, porque ya no tienen salida. Otra cosa es que no quieran practicar Torah. Otra cosa es que la vean pesada, que no les guste, que no les agrade. Eso es otra cosa. Pero no se justifiquen en el mal entendimiento de lo que supuestamente escribió Shaul. No se justifiquen en eso. Acá es claro. Acá ustedes no están en contra del que está aquí enfrente en este momento, el que está tratando de llevarles un mensaje. No, están en contra de la Torah, en contra de Yahweh. Acá dice, verso 6, dirás a los rebeldes de la casa de Israel, que esto es lo que Yahweh Elohim dice: casa de Israel, basta tus prácticas asquerosas. Tú trajiste un incircunciso extranjero, incircunciso de ambos, de corazón y de carne, para entrar en mi lugar Kadosh, y me lo profanaron. Sí, dice, mi casa, cuando ofreciste mi comida, la grasa y la sangre. Así pues, apártate de las prácticas asquerosas. Ellos rompieron mi pacto. Versículo 8. En vez de cuidar mis cosas kadoshim, o santísimas, ustedes mismos han puesto a esta gente a cargo de mi lugar Kadosh. Aquí está lo que Yahweh Elohim dice: ningún extranjero, escuchen muy bien, hermanos, y esto es para el milenio. Lo que está profetizando Ezequiel aquí es para el milenio, no es para hoy, no es pasado, es futuro, es para el milenio. Versículo número 9. He aquí lo que Yahweh Elohim dice: ningún extranjero incircunciso de ambos, ni de corazón o de carne, entrará en mi lugar Kadosh. Si usted quiere ser circuncidado disque de corazón solamente, pues sepa que no va a entrar al lugar santo. Simplemente no va a entrar. Esto es para el milenio. Y yo sí le quiero decir algo con claridad. Una persona que está en contra de ese mandamiento, de ese misbor, de Torah, que es la circuncisión, pues simplemente no tiene circuncidado el corazón, porque simplemente no quiere cumplir Torah. Y Shaul no está enseñando en contra de la Torah, por el contrario, él está enseñando Torah. Es lo que les está diciendo como reglamentación a las congregaciones nazarenas, a las congregaciones mesiánicas, en los diferentes lugares, porque no solo a los corintios le enseña esto, porque también enseña a los gálatas, a Galubya, también le enseña a los que están en Roma, enseña también a los que están en Tesalónica y a todas las congregaciones. Y no es que enseñe en contra de la Torá, por el contrario. Recordemos aquel verso que dice: si yo aún enseño la circuncisión, ¿por qué me persiguen? En el libro de Gálatas, ¿verdad? En el libro de Gálatas dice: yo estoy predicando la circuncisión, ¿por qué me persiguen? ¿Y quiénes lo persiguen? Los judíos. Pero él dice: yo estoy enseñando la circuncisión. ¿Y cómo es que ahora dicen que por este verso él está en contra de la circuncisión? O sea, Pablo o Shaul, no sé cómo realmente le quieran decir,
Estaría loco, pues. Estaría contradiciéndose él mismo. Le estaría escribiendo a unos una cosa y a otros otra cosa, y eso sería incoherente. Eso no tiene asidero. Entonces fíjese que aquí es claro, en el libro de Ezequiel 44, en el versículo 9, aquí está lo que Yahweh le dice: ningún extranjero incircunciso, ni de corazón ni de carne, van a entrar en mi lugar Kadosh. Ningún extranjero que viva entre el pueblo de Israel. Entonces hay uno por ahí que le leí que dice: no, pero es que yo no soy de Israel, yo soy un extranjero, yo soy un gentil que ha entrado al camino. Pero bueno, se quedará ahí, porque en el milenio no va a poder entrar por el lugar Kadosh. Y si Yahweh dice que un extranjero incircunciso no va a entrar a su lugar Kadosh, es porque desprecia al incircunciso, y lo vamos a entender más adelante. Es importante entender este tema porque es muy crucial, hermano. No es que yo estoy mandando ni exigiendo que se circunciden, no. Aquí mismo, en la Keila, acá en Guayaquil, hay un grupo de hermanos que ya están circuncidados porque entendieron que simplemente es un mandamiento que no se lo puede eludir. Pero hay otros que aún no lo están. Pues será el mismo Ruach, el Ruach del Eterno, el que ponga su corazón en el momento adecuado para hacerlo, porque sin circuncisión pues no van a poder entrar al lugar Kadosh. Entonces el Ruach no le va a enseñar otra cosa, sino que le va a enseñar la verdad para que ellos puedan entrar al lugar Kadosh en la era milenial. Eso es simple, eso no necesita ciencia ni mayor investigación. Solo con leer el verso sabemos que el incircunciso no es agradable pues delante de Yahweh. Ahora fíjense ustedes, vamos a ver y a entender algo más que ocurrió, porque seguramente alguien va a decir: pero el mandamiento de Torah dice que hay que circuncidarse al octavo día. De hecho, claro, el pueblo de Israel, cuando ya estuvo en Canaán, cuando ya se formó la nación, todos se presentaban al sacerdote, presentaban a sus hijos y eran circuncidados al octavo día. Claro que sí. En Abraham no sucedió eso. En el pueblo que salió de Egipto no sucedió eso. Ellos fueron circuncidados muchos viejos. Pero dirán: sí, pero después de Sinaí, entonces ya había la reglamentación de que era al octavo día nacido. Es decir, si una persona adulta entra al camino, ya no tiene necesidad de circuncidarse, tendrá que circuncidar a su hijo al octavo día. Pero veamos si eso es verdad. Y yo le demuestro que no es verdad. Vayamos al libro de Jueces, al libro de Josué. Yehoshua es el nombre original de este patriarca. Yehoshua, que significa salvación, y él fue el que le dio la salvación al pueblo cuando los entró a Canaán, que es lo que viene a ser Yeshua con nosotros, a traernos salvación y llevarnos a la tierra prometida. Al que le dicen Josué, que se llama Yehoshua, él los introdujo pues a la tierra prometida. Pero mire lo que ocurrió, póngale entendimiento a esto, que de pronto aquí usted despierta de la mala práctica, del mal conocimiento, del mal entendimiento de las cartas de Saúl. Josué 5:2 dice: fue en ese momento que Yahweh le dijo a Yehoshua, que es el verdadero nombre de Josué: hazte cuchillos afilados de pedernal y circuncida a todo el pueblo de Israel otra vez. Aquí están cruzando el Jordán. Aquí han pasado 40 años desde el Sinaí. 40 años habían vagado por el desierto, aquí ya entraron a Canaán, ya cruzaron el Jordán. Y le dice: afila cuchillo y circuncida al pueblo de Israel otra vez. Mi pregunta: ¿a quién iba a circuncidar? ¿A los niños de 8 días? No, a todo el pueblo, adultos y todo varón. Sigamos leyendo. Versículo 3. Así que Yehoshua se hizo cuchillos de pedernal y circuncidó al pueblo de Israel en Gibeat
Ha-Aralot, así se llama la colina donde ellos estaban. Dice, versículo número 4. Y por cierto, a la colina, a ese lugar donde les cortó el prepucio, se llama Gibeat Ha-Aralot, que significa la colina de los prepucios. Le puso el nombre a ese lugar porque ahí cortó los prepucios, ahí hizo la circuncisión. Verso 4. La razón por la cual Yehoshua circuncidó fue la siguiente, dice. Aquí viene la razón por qué lo circuncidó. Porque todo el pueblo que salió de Egipto, que eran varones, todos los hombres de guerra, ya habían muerto en el desierto, en el camino, después de salir de Egipto. Verso 5. Porque a pesar de que todos los que salieron de Egipto habían estado circuncidados, todos los que habían nacido en el desierto, en el camino, hace 40 años en el desierto, a ver, me perdí un poco, verso 5, porque a pesar de que todos los que salieron de Egipto habían estado circuncisos, todos los que habían nacido en el desierto, en el camino, según salían de Egipto, no estaban circuncidados. ¿Sí ve? En el versículo 5 de Josué 5, ahí está la razón. Los que fueron circuncidados después de la orden de Sinaí, cuando salieron de Egipto, fueron circuncidados. Pero luego de eso, ninguno fueron circuncidados. Habían varones que no eran circuncidados y eran hombres adultos, hombres de guerra, que no habían sido circuncidados. Sin embargo, ya estaba el mandamiento que la circuncisión era el 8º día. Eso quiere decir que para Yahweh, cuando una persona conoce que tiene que circuncidarse, pues tiene que hacerlo simplemente. Ahí no hay salvedad. Simplemente tiene que circuncidarse. Los que habían sido circuncidados ya habían muerto, pero estos que entraron, que lucharon, que pelearon, que eran hombres de guerra, no habían sido circuncidados, entonces los circuncida. Versículo número 5, al final dice, todos los que habían nacido en el desierto, en el camino, según salían de Egipto, no estaban circuncidados. Porque el pueblo de Israel caminó 40 años en el desierto hasta que la nación completa, esto es, hasta que los hombres de guerra habían salido de Egipto y ya habían muerto. Porque ellos no habían escuchado lo que Yahweh había dicho. Aquí está la clave, hermanos. Los que salieron de Egipto y escucharon que tenían que circuncidarse, lo hicieron porque escucharon que era necesario y que había mandamientos para circuncidarse. Pero este remanente que quedó vivo, que no murieron porque ellos no fueron transgresores en el desierto, porque ellos no irritaron la ira de Yahweh, no murieron, ellos fueron los hijos de los que sí murieron en el desierto, y ellos entraron a Canaán y pelearon por su tierra. Ellos no habían escuchado pues que había que circuncidarse, como hoy usted no había escuchado de que no había que circuncidarse, pero ella lo está escuchando. Entonces Yahweh tuvo que decirle a Josué, circuncídalos, porque no es que en ese tiempo no habían Biblias como hay hoy, y usted sí ha leído que hay que circuncidarse, usted sí ha leído el mandamiento de Torah que dice que hay que circuncidarse. Ellos no lo habían leído. No había internet para escuchar la enseñanza de un moré que le diga que sí, tiene que circuncidarse porque existe el mandamiento, y Saúl y Pablo tienen autoridad para quitarlo. Acá dice, ellos no habían oído. Esa es la razón por la que Yahweh le dijo a Josué, circuncídalos, porque ellos no estaban circuncidados, y no eran pequeños, eran grandes. Si no era necesario la circuncisión, ¿para qué les dice que se circunciden si ya eran grandes? Y eran hombres de guerra que habían inclusive derrotado a Jericó. Entonces sería incoherente. Entonces deberíamos de arrancar todo esto y botarlo a la basura porque no nos sirve para nada. La escritura no nos serviría para nada si nosotros desechamos todo lo que nos fue enseñado. Dice en el versículo número 6, porque el pueblo de Israel caminó 40 años en el desierto hasta que la nación completa, esto es, hasta que los hombres de guerra que habían salido de Egipto, ya habían muerto. Porque ellos no habían escuchado lo que Yahweh había dicho. Yahweh había jurado que Él no les permitiría, escuche hermano, y guárdese en el corazón, porque esta es la promesa.
Dice en el versículo número 6, en el final, Yahweh había jurado que él no permitiría ver la tierra que Yahweh le juró a sus padres, que se las daría, una tierra que fluye leche y miel. Así que él levantó a sus hijos para tomar su lugar, y eran estos a los cuales Josué circuncidó. No iban a ver la tierra, y ya lo hemos leído en el libro de Ezequiel. Un incircunciso es despreciable para Yahweh. Acá dice que tenían que circuncidarse porque si no, no iban a ver la tierra. ¿Sabe por qué? Porque Yahweh, la promesa que le dio a Abraham, para que puedan heredar, el pacto que hizo Yahweh con Abraham, es, ustedes heredan la tierra, pero tiene que haber un pacto entre tú y yo, y el pacto era circuncisión. Entonces él no iba a violar su propia palabra, pues. Si le dijo, para que entren a la tierra, tiene que ser circuncidado, y acá los hizo circuncidar para que puedan ver la tierra, la heredad, la promesa que usted y yo hoy estamos esperando. El reino milenial, que será en la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, sin circuncisión no la va a ver. No me lo estoy inventando yo, lo está diciendo la Escritura. Por lo tanto, estoy seguro que Saúl no enseñaba en contra de la circuncisión. No. Saúl está llevando a cabo una estrategia que habían acordado con el resto de Sholiat, de apóstoles, en el concilio de Jerusalén, de no perturbar a los creyentes, que cuando entren abruptamente los lleven a circuncidar. Recordemos que le dijo que ellos van a aprender Shabbat a Shabbat la ley de Moisés, la Torá, y ahí van a entender que tiene que circuncidarse, porque cuando lleguen a esta enseñanza de las parashá, porque en las parashá precisamente se enseña esto, ahí se van a dar cuenta lo que pasó en este episodio de Josué o de Yehoshua, que tenían que circuncidarse para poder ver la tierra, y si no está circuncidada una persona, jamás va a ver la tierra, mucho menos el hogar Kadosh. Ya lo dijo en el libro de Ezequiel. Creo que es claro, y no me lo invento, aquí está la Escritura. Versículo 7. Así que él levantó a sus hijos para tomar su lugar, y eran estos a los cuales Josué circuncidó, porque no habían sido circuncidados mientras viajaban. Cuando toda la nación había sido circuncidada, todos y cada uno de ellos se quedaron donde estaban acampados hasta que se habían sanado. Ahora, el versículo 9 leamos. Yahweh dijo a Yehoshua, y ahora pongamos el entendimiento a esto que dice en el versículo 9, que es de suma importancia también. Versículo 9 de Josué 5. Mira lo que dice. Dice, Yahweh dijo a Yehoshua, o a Josué, hoy yo he rodado de ustedes el estigma de Egipto. En el Reina Valera dice, hoy yo he quitado el oprobio de Egipto. Vamos a analizar esto, pero terminemos de leer. Dice, Yahweh dijo a Yehoshua, hoy yo he rodado de ustedes el estigma de Egipto. Por esto el lugar ha sido llamado Gilgal. Desde aquel tiempo, el pueblo de Israel acampó en Gilgal y ellos observaron el Peshat. Después de la circuncisión, entonces fueron a tomar el Peshat. Y en el 14º día del mes, allí en la llanura de Jericó, allí acamparon para tomar el Peshat. Bien, hermano. Ahora, este versículo 9, que es de suma importancia, lo vamos a analizar. En la Reina Valera dice, yo en ese lugar les quité el oprobio. Acá Diego Ascunce, en esta traducción, sí dice lo que realmente significa la palabra que utilizan para decir, les quité, es la palabra galal. Recuerdo que es galal, sí, efectivamente galal, una palabra hebrea que significa rodar, enrollar o hacer fluir hacia abajo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó cuando se circuncidaron? Dice,
Los hice rodar, hice fluir hacia abajo o hice enrollar. ¿Pero qué cosa? Lo que dice lo siguiente, la palabra que la Reina Valera traduce como oprobio, que acá Diego Ascunce lo traduce como estigma. Esa es una palabra hebrea que significa reproche, que significa desprecio, y que dice que es una palabra que descansa en una condición de vergüenza, deshonra o burla. Eso fue lo que le quitó. El desprecio. Si ve que Yahweh desprecia al incircunciso, le quitó el desprecio, le quitó la deshonra, le quitó la vergüenza y le quitó la burla. ¿Y saben qué? Esa palabra proviene de una raíz, que es la raíz karaf, hebrea, una raíz hebrea karaf, que significa blasfemia y que significa desafiar. Es decir, cuando lo circuncidó, le hizo rodar o le hizo fluir hacia abajo o les quitó la blasfemia, les quitó el desafío al Eterno. Eso es lo que le quita la circuncisión, le quita la deshonra, la vergüenza, le quita la burla, le quita la blasfemia, le quita el desafío. Entonces, jamás Shaul iba a enseñar eso, a que una persona no se le quite la blasfemia al decir que no se debe circuncidar. Es imposible, porque lo que nosotros vagamente estamos entendiendo, Shaul lo sabía de memoria. Él sí era un sabio de Torah, con el entendimiento pleno revelado por el Ruach. Así que no venga cualquiera a decir que es un maestro y a querer enseñar lo que es mentira, lo que no dice la Torah, la verdad. Y la palabra que utilizan aquí, que dice que en el lugar que acamparon se llama Gilgal. Gilgal es una palabra que proviene de la primera raíz, que significa rodar. La palabra Galal, que es de donde viene Gilgal, y Gilgal significa rodar. Eso es realmente lo que significa. El lugar donde acamparon, Gilgal, significa rodar, quitar, hacer rodar hacia abajo. ¿Pero qué? La vergüenza, la blasfemia, el oprobio. Eso fue lo que les quitó. Eso fue lo que hizo rodar Yahweh. Hermanos, aquí está la enseñanza. Yo solo cumplo con analizarla y ponerla a consideración de ustedes. Shaul nunca dijo que no se deben circuncidar. No, nunca enseña eso. Él dice que en el estado en que fueron llamados, quédense, pero no para no cumplir con la Torá. Por eso, sabiendo que van a tomar sus escritos para torcerlos, él dice más adelante, porque la circuncisión no es nada, ni la incircuncisión. ¿Por qué dice esto? Porque los judíos se hacían eco de ese mandamiento, de ese mitzvot, para perturbar a los creyentes. Entonces le dice, no se dejen convencer. No es solamente de irse a circuncidar, no. Tienen que guardar toda la Torá. Tienen que guardar todos los mandamientos. No es solo la circuncisión. Aquí no se trata solo de circuncidarse. No. Porque fíjense ustedes, analicemos algo. Fíjense que antes de que usted sepa de que existe la circuncisión, usted estaba incircunciso. Y entonces, según lo que dice Shaul, quédese como fue llamado. Entonces usted dice, yo antes era incircunciso, no sabía, fui llamado incircunciso, me quedo incircunciso. Correcto, según su apreciación, según la teoría cristiana. Pero resulta que también ustedes fueron llamados cuando comían cerdo. ¿Y por qué ahora ya no comen cerdo? ¿Por qué los que están en el movimiento mesiánico ya no comen cerdo? Porque se enteraron, porque descubrieron, porque les enseñaron que no tienen que comer cerdo. Entonces dejaron de comer cerdo. Pero si ustedes fueron llamados a la condición en que estaban comiendo cerdo,
Porque ahora sí cambiaron, porque conocieron el mandamiento, ¿verdad? Bueno, entonces el que conoce el mandamiento de la circuncisión, pues simplemente tiene que circuncidarse, no porque yo lo digo ni porque yo lo digo, sino porque Torah lo dice. Y entonces, una persona que está circuncidada es una persona agradable a Yahweh y que le fue quitado la vergüenza, la blasfemia y la rebeldía. Esa es la circuncisión. Para eso es la circuncisión. Y para poder entrar a la promesa, a recibir la heredad. Porque hay promesa para el extranjero también, por si acaso si alguien dice yo soy extranjero, hay promesa para el extranjero y va a recibir heredad el extranjero que viva con el pueblo, lo dice en el libro de Ezequiel. Así que hermanos, aquí está la enseñanza, de usted depende. A mí solo me queda pedirle al Padre Eterno que le dé espíritu de entendimiento, que le dé revelación, para que usted salga del error y para que usted cumpla con lo que Yahweh ha establecido. Bendiciones para todos ustedes, hermanos, que Yahweh Sebaot, Yahweh Ejá, nuestro Padre amado, los bendiga. Le enviamos bendiciones de todos los que conformamos la Keilah local en Guayaquil, Ecuador, la Keilah MNFES o Verdad de Vida, parte o un grupo que pertenece al Ministerio Internacional de las Varas. Shalom y que Yahweh los bendiga, hermano.